un gusto tener en esta mesa, tenerlo de regreso, porque ha sido colaborador de este programa, lo fue durante la campaña presidencial del año pasado, después nos abandonó para irse primero al Senado y luego al servicio público, pero como sea, siempre un gusto tenerte aquí. Germán Martínez, senador, ¿cómo estás, Germán? No, el gusto es para mí, Ciro y Manuel, la verdad, muchas gracias. Bien, bien. Te ves muy bien. Tranquilo, relajado. Pensé que venías de una tempestad, de la crisis, no, las cosas que se dijeron de ti y todo. Te ves muy tranquilo, te ves bien. La verdad es que muy bien, en paz interior. Me preocupa mucho el escenario para el sistema de salud pública, pero la verdad es que en paz conmigo. Yo siempre he hecho las cosas con vergüenza pública y en conciencia, y algunas de las rupturas que he tenido yo en mi vida pues me han dado paz y los busco en las convicciones que tengo. Ortega y Gasset se definía por sus circunstancias, pues yo, Ciro, me defino por mis contradicciones, pero siempre sí, tratando de seguir esa luz interior. Y tus contradicciones son tus circunstancias, ¿no? Bueno, a ver, antes de entrar en distintos temas, ¿regresas al Senado? ¿Regresas hoy? Sí. ¿Mañana ya participas? Regresé jurídicamente luego. Sí. Pero ya hoy hay una previa y mañana hay una sesión para aprobar el Tratado de Libre Comercio, digamos, el TEMEC. ¿Un periodo de un día, de una sesión? De una semana, de aquí hasta el viernes. Sí, ¿Va a ser toda la semana? Hay varios temas. ¿Para qué si están en el TEMEC, están todos de acuerdo, no? Un TEMEC bastante absurdo. No, Ciro, ya vimos con lo de ahora bastante absurdo. Firmamos un acuerdo con Estados Unidos, que a ver si lo aprueba Estados Unidos, y llega el presidente y dice aranceles de 5% si no hacen esto. Ciro, yo creo que ahí hay una valoración que hacer de, primero, que México tiene que cumplir sus compromisos internacionales. Y segundo, es una definición política del presidente López Obrador muy clara, que no se ha valorado muy bien por algunos de nuestros adversarios. Quiere decir que el presidente está cuidando la región más grande de libre comercio del mundo. Lo fácil para el presidente López Obrador era subirse al tren del antinorteamericanismo, mentarle la madre a los gringos y decir que Trump esto y que Trump lo otro. Y la verdad no lo ha hecho. Busca, cuida, protege, con su lucha contra los aranceles, salvaguardar la zona de libre comercio más grande del mundo, que precisamente busca certeza para el libre comercio con un tratado como este. Si lo aprueba Canadá, muy bien. Si lo aprueba Estados Unidos, muy bien. Que allá hay muchas dudas, pero nosotros debemos cumplir nuestro compromiso y yo con gusto voy a votar a favor de ese tratado de libre comercio. Tú y todos los senadores. A ver, ya entraste ese tema y es una de las preguntas uno de los comentarios que te quería hacer, porque siempre has sido un hombre de palabra, nunca has renegado de lo que has dicho. Tú nos dijiste aquí durante 12 semanas consecutivas, o 13, o no sé cuántos fueron, cuando tuvimos aquella mesa en las elecciones del año pasado, que México necesitaba un presidente, no un gerente. Claro. Lo dijiste en muchas ocasiones, ¿no? Y yo te preguntaría hoy, cuando ya lo vimos 6 meses y medio en el poder, ¿es un presidente quien dice aténganse a las consecuencias quienes me desafíen judicialmente? Quienes desafíen judicialmente mis proyectos, porque los vamos a desenmascarar. ¿Es un presidente llamar cretinos a sus críticos? ¿Es un presidente ese personaje que se presenta tan desinformado todas las mañanas a responder, a hablar de lo que sea? ¿Sí? ¿Que arma mítines para abuchar a gobernantes de otros partidos? Como ayer con Rosa Saizpuru, que se vuelve a someter a la certificación del gobierno de Estados Unidos, como lo hace con Trump, que ya explicaste. ¿Es un presidente quien esencialmente se dedica a echar culpas al pasado? ¿Eso es un presidente, Germán? Bueno, a ver, la verdad es que te pregunto, y tengo otros 8 ejemplos. ¿Ese es el presidente que imaginabas? Alguien que arma listas con tan mala leche para descalificar tramposamente a tantos periodistas como hizo hace unas semanas. ¿Eso es el presidente? ¿Ese es el presidente? Son preguntas muy duras, muy buenas, sí. Ciro, la verdad. Hay expresiones. Por no entrar al tema de la salud, sí, que ahora vamos hay expresiones, y le haces estas preguntas muy fuertes, muy duras a un personaje. A un senador. A un senador que sabe decirle no, y que le ha dicho no al presidente López Obrador.
y que todo el país sabe de eso. Entonces, yo sé decirle no al presidente López Obrador, pero también quiero construir un sí alrededor del presidente López Obrador, un sí alrededor de su vocación indudable de igualdad y de combate a los privilegios, un sí alrededor de su vocación indudable de decencia pública, un sí, y esto es hay mucha polémica alrededor de la moralidad del presidente que yo he defendido y que defendí también en esas semanas. Yo sí quiero un presidente para México y no un gerente de intereses particulares. Eso es lo que siempre dije. Es ese señor tan desinformado todas las mañanas, la verdad es que responde cualquier cosa sobre cualquier tema. Eso es un jefe de Estado. La verdad es que corrige, Ciro. La verdad es que corrige, como esto del Tratado de Libre Comercio. Esto es una definición enorme que, si vemos sus lecturas y sus dichos y sus posiciones del pasado contra el libre comercio, esta es una corrección en los hechos. Para gobernar, decía Aristóteles, se necesita una palabra griega que se llama sofrosine, que podemos traducir como templanza, como temple, como prudencia. Eso lo ha mostrado categórica e indudablemente el presidente López Obrador en la relación con el logro, el troglodita, que no muestra ninguna templanza, de Donald Trump. Templanza que no muestra el presidente al decir: quienes sigan poniendo amparos contra la refinería y el aeropuerto, los voy a desenmascarar, van a ver quién soy. Y la verdad es que como abogado te digo que los amparos se siguen dando y que hay suspensiones y que se está trabajando. Pero es un presidente, más allá de la acción en sí, él es un presidente que maneje ese discurso, tiene templanza. Sí, ante Estados Unidos... No, bueno, que no es menor el asunto. No se subió al tren de mentarle la madre a los gringos, Ciro. No se podía subir ese tren, pero bueno, más no sé si se hubiera podido subir ese tren. Así lo hizo Lula y así lo hicieron algunos de Sudamérica y de Centroamérica. Y la verdad, la verdad es que no, y la verdad es que da mucho echarle la culpa a los gringos también. Y estaríamos diciendo otra cosa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Con el dólar a 26, con las fronteras cerradas, con colas de 12 horas para cruzar. No sé si le estaríamos mentando la madre. Todo eso se evitó gracias a la prudencia de López Obrador. Es ese tema. Y en todos los demás, mira lo que hizo Presidencia con la lista de los periodistas chayoteros. ¿No te parece a mí lo que me parece ahí de un régimen dictatorial? A veces muchas de las declaraciones del presidente no se comprenden en el contexto de fondo. A mí lo que me parece ahí que hay que revisar, independientemente de culpar a los periodistas, que hay de todos, que hay serios y que hay no serios. La verdad, lo que se debe cuidar es que no se repita que el dinero público se use para propaganda partidista o para favorecer a un partido o a un gobierno. Eso es lo que se debe cuidar. Que los recursos públicos que se entregan en materia de comunicación social sean efectivamente para comunicación social. Los recursos públicos, tuvimos a las 7 una entrevista larga con José Rosa Saizpuro, alguna vez compañero tuyo en el PAN. Los recursos públicos se están usando para armarle mítines al presidente, para que linchen un gobernador y a mano alzada cancele una obra como la del Metrobús, solo en la parte de Durango, de la comarca lagunera. Para eso están usando los recursos públicos. Ese mitin de ayer en Durango se pagó con recursos públicos, que antes se le entregaba a la corrupción neoliberal. O dime que no, ¿con qué se pagó el evento de ayer en la comarca? ¿Dónde fue? ¿Fue en Lerdo, en Gómez Palacio? ¿Fue en Gómez Palacio? En Durango. Creo que fue en Gómez Palacio. ¿Con qué se pagó, Germán? Todas las visitas del presidente, de todos los presidentes de México. ¿Y qué fue el evento? ¿Leíste las crónicas de lo que pasó ayer? ¿Qué fue eso? Eso se está gastando el dinero público, Germán. Pero la verdad es que eso debe estar auditado, eso debe ser transparente y eso no debe generar... Va a ser auditado como un acto del presidente para entregar beneficios sociales. Pero en realidad fue un acto político para cancelar una obra y ponerse del lado de unos transportistas bastante dudosos. Para eso fue, Germán. Yo sí te concedo a ti, independientemente de que no conozca el tema de la comarca lagunera, pero yo sí te concedo a ti, y lo dice y lo va a necesitar cada vez más, el tema que en campaña
cuando yo me vine a Morena, se hablaba. La reconciliación de este país, la unidad, los llamados a unidad deben ser auténticos, deben ser sinceros. Eso me gusta mucho del presidente López Obrador. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Germán Martínez, exdirector de el Seguro Social, senador, pero sobre todo amigo y compañero de este programa. Por eso estamos hablando así hoy. ¿Cuánto estaría el dólar, Germán, si no se hubiera llegado al acuerdo de hace 2 viernes con Estados Unidos? No sé, Ciro, yo no soy un experto en materia de económica, no. Yo lo único que sí vuelvo a insistir es que se vio responsable el presidente, y en la primera parte de este acuerdo, que es el acuerdo comercial, en la segunda parte nos tenemos que ver humanos, nos tenemos que ver respetuosos de los derechos humanos. Me gustó mucho que el diputado Porfirio Muñoz Ledo, muchísimo, dijera que la migración no es una palabra maldita. La migración es un derecho humano protegido por instrumentos internacionales. Con la migración se hizo los Estados Unidos, pero también con la migración se hizo la Ciudad de México, con la migración se hizo este país, con la migración es un fenómeno que debe estar protegido. Algunos migrantes llegaron con espadas y arcabuces y ahora se les pide una disculpa. ¿A qué migrantes te refieres? No a esos, ¿verdad? No, me refiero a los que migran por necesidad, y ahí también el diagnóstico del presidente López Obrador, que condena el neoliberalismo, en donde hay privilegios en algunos países y en donde hay pobres en otros. La verdad es que no puede verse esto solo de manera aislada, y es otra vez acertado el diagnóstico del presidente López Obrador para generar condiciones de desarrollo en los países y en las zonas de México de donde surge la migración. Como han propuesto todos los presidentes desde el general Cárdenas, todos, no ha habido un presidente que no plantee un programa especial. Pues yo creo que cambian de nombre todos. Pues el presidente Peña Nieto, después de Ayotzinapa, presentó el suyo, y a ver si funciona. Pues eso es novedosa la idea no es, Germán. Novedosa la idea no es. No es novedoso. El Valle de Aztlán se gobernó se fundó con migrantes. No, a lo que me refiero es los programas de apoyo para Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Pero la migración es ancestral en el mundo, y la verdad es que en eso los planes, sí, muchos planes se han hecho en otros gobiernos. El plan Puebla-Panamá, exactamente, tienes razón, pero yo estoy dispuesto a aportar mi grano de arena para que ahora se haga realidad, y que los migrantes que viven en Texas, que viven en California, los mexicanos, Sí. Se habla mucho de los salvadoreños, de los guatemaltecos, de los hondureños. No, también hay migración mexicana, ¿no? Quizá es menor que la de hace poco, pero la verdad es que los migrantes mexicanos, muchos de ellos mantienen a sus familias en México, deben ser tratados en condiciones de igualdad, de certeza y de indeclinable respeto a los derechos humanos, como alzó la voz bien alzada el morenista, el López Obradorista de Porfirio Muñoz Ledo. El gobierno se dejó espantar con el petate del muerto, dice José Luis Calva, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que debe ser reconocido, pues la jornada le da primera plana. Dice, no había desastre en puerta con los aranceles. El arancel se podía compensar, $1 caro beneficia exportaciones, y se dejó asustar con el petate del muerto el presidente López Obrador. Ahí estaba Carlos. A la primera de cambio dijo, no, acordemos con Trump. ¿Qué quiere? Guardia Nacional en la frontera, que ya no pasen los migrantes, y en 45 días aceptamos que nos certifique, como antes nos certificaba la DEA. Híjoles. No, dos cosas. Nosotros estamos a favor de lo que hicieron, pero cuando menos hay que señalar dos cosas. Eso que la izquierda siempre habló de la dignidad, y vean a Churchill, ¿cómo se llama la obra de teatros? 3 días de mayo, cómo nunca se debe negociar con el tirano. Realpolitik. Te digo dos cosas. Una, el diagnóstico de que había un riesgo lo compró el Consejo Coordinador Empresarial. Carlos Salazar fue hasta Washington, y muchos de los empresarios fueron a hacer lobby a los Estados Unidos. Y entonces no es solo el diagnóstico de López Obrador, sino también del mundo empresarial. Con la economía no debemos de jugar.
como michoacano, yo agradezco que los aguacates de Michoacán no cuesten más, un 5% más, y luego un 10% más, y luego un 15% más. La verdad es que nadie tiene, Ciro, las llaves para tratar con Donald Trump. Le acaba de amenazar a Francia a ponerles aranceles a los vinos en Francia, es decir, a los vinos de toda Europa. Amenaza a toda Europa, amenaza a China, amenaza. La verdad es que el loco de Trump nadie sabe cómo. No, Anaya ni Meade sabían cómo tratar a Trump. Eso es una absoluta mentira. La manera de tratar a Trump es con templanza, con prudencia, con tranquilidad, como lo ha hecho magistralmente López Obrador. Lo veremos. Cuando menos ahí sí veremos algo a futuro, no como hace el presidente López Obrador, que todo es hablar del pasado, claro, ¿no? Sí, claro. Que ya llegará el momento en que tenga que empezar a dar resultados, y se le va a acabar ese recurso de es que heredamos el infierno neoliberal. Eso es correcto, hay que dar resultados en el presente, eso es correcto, Ciro. Ya el séptimo mes uno pensaría en ver cuando menos el esbozo de un resultado de algo, ¿no? Pero el presidente sigue muy contento y muy tranquilo echando culpas al pasado. Ya llegará el momento de los resultados. Perdón, Manuel. Te quiero preguntar algo, Germán, que tiene que ver por lo pronto con Cámara de Diputados, pero que es un tema de esta semana. Quieren desaparecer tus compañeros de Morena el Consejo General del INE. Esto que luego le reconocemos cada año y cada proceso electoral su trabajo, pues dicen que no, que lo organiza el gobierno las elecciones en nuestro país. Buena pregunta. No nos debemos quedar sin árbitro electoral, imparcial, autónomo, que da certeza, pero el dinero en el que gastamos en las elecciones es infinitamente recortable. Ahí sí nadie me puede... El presidente del INE dice que no, ¿eh? No, sí, claro que sí. Por ejemplo... bueno, él dice que no. La semana pasada dice a nadie le conviene un INE baratito. Yo me refiero a todo el gasto electoral. Se puede recortar dinero y se debe recortar dinero a los partidos políticos. Y segundo, Ciro, no sirven de nada es nada. Se lo deben dar a los hospitales del IMSS y a los hospitales de salud pública. Los tribunales electorales locales no resuelven nada, en definitiva, soples. Generan problemas. Y todo los soples son los que los tribunales, la verdad, son puestos burocráticos. Ese dinero debe ir a los hospitales de salud pública. La verdad, hay tela de dónde cortar. Ahí sí, al revés. Pero lo que plantea, y hoy vi en una entrevista en El Financiero con Pablo Gómez, vamos a proponer cambiar todo el andamiaje, que desaparezca el Consejo General del INE. Pablo Gómez, compañero tuyo. Y además compañero en el IFE, en el IFE. Entonces, sí. No, sabe perfectamente que las elecciones en México necesitan un árbitro, hay que tener prudencia, pero hay que bajar el dinero en materia electoral. Son dos cosas totalmente distintas. Bajar el dinero y desaparecer el Consejo General del INE, Germán. Son dos cosas que no tienen nada que ver una con otra. Yo digo que debe haber un árbitro, y segundo, que se debe bajar el dinero en materia electoral. No, de acuerdo. Y bueno, seguro de que te van a recibir bien tus compañeros. Yo insisto, había un grupo de por lo menos 15 a 17 senadores que la noche del día de tu renuncia decían: es indigno que regrese al Senado ese señor, tú, por haberle hablado así al presidente, que tú insistes en que no le hiciste ninguna crítica en tu carta. Tu carta completa es una crítica al sistema completo que plantea López Obrador, pero está bien lo que tú dices. Ahora dicen, es indigno que tú regreses al Senado. Aquí está mi carta y no es como la de Donald Trump, que está es maltratadona. Sí. Y está maltratadona. Aquí la traigo. No hay una línea de reproche al presidente López Obrador. Y mis compañeros senadores de Morena tienen la libertad absoluta para juzgarme a mí. Que ni se siente con nosotros, que lo avienten para allá. Bueno, decían una cantidad de cosas. De verdad. Yo encantado encantado de cualquier reclamo personal. No tengo ningún reparo. Sé cómo es el Parlamento. Tengo muchos años de parlamentario y yo estoy ahí tratando de ser útil socialmente y tratando de apostarle lo que pueda tener de talentos a la vocación de igualdad y de decencia y de moralidad de la cuarta transformación de la patria que encabeza el presidente López Obrador. De eso no me cabe ninguna duda. Puedo equivocarme, por supuesto que me puedo equivocar, pero yo todo lo he hecho con rectitud de conciencia y yo aspiro a convencer, pero también en el Parlamento yo voy a dejarme convencer siempre con argumentos, siempre con datos, siempre con información
Y los reproches personales, lo personal quedó absolutamente rebasado. No me interesa lo personal, no me interesa el cargo, no me interesa nada personal, no me importa. Pues lo veremos. Mucha suerte, Germán. Te conocemos desde hace tiempo. Mucha suerte, y porque lo conocemos, nosotros lo invitamos a que participara con nosotros, junto con personas que respetamos tanto, como Aristóteles Núñez, como Roberto Gil, como Juan Ignacio Zavala. Un saludo a todos ellos, donde quiera que se encuentren. Muy polémicos. Donde quiera que se héroes. Bueno, un pequeño. Una cortesía al amigo. Y te deseamos lo mejor. Yo insistiré, tu carta no dices nada contra el presidente, pero manejas a la Secretaría de Hacienda como si fuera una entidad. No, bueno. ¿De otro país? Como diría el presidente, de otro universo. De otro universo. Sí, de otro universo. Todos los mexicanos nacidos en el universo. Sí, esa Secretaría de Hacienda que quién sabe de quién depende, quién la manda, quién da las decisiones, pero bueno, suerte, mucha suerte, Germán. Sí. Yo tengo una última pregunta. ¿Los institutos nacionales de salud deben mantenerse como están? Me refiero en términos administrativos, ¿o deben subordinarse a una nueva instancia que se no están subordinados a sus propios órganos de gobierno y a la Secretaría de Salud? Yo creo que deben permanecer ahí. La verdad es que su autonomía es importante, como es importante la autonomía de la Universidad Nacional. Allí hay talento. Hay un proyecto para que pierdan esa autonomía. Sin un proyecto, cuando menos una idea. Todas esas cosas deben hacerse con cuidado. La transformación del IMSS, la transformación del sistema de salud, debe hacerse con cuidado. Ahí hay rutinas buenas, ahí hay gente buena, ahí hay personal bueno, ahí hay gente salvando vidas, y la cuarta transformación no debe ser destrucción. Dos cosas nada más. Roberto Gil dice que muchas gracias por tus saludos, que te escuchó con atención. ¿No? Donde quiera que esté Roberto Gil ya te escuchó. Y segundo, aprovechando, porque decías al inicio de la entrevista que participaste todavía hasta hace una semana en la entrega-recepción al final del Seguro Social. ¿Ya comenzó a fluir el recurso que tanto estabas pugnando por que se diera? No lo sé. Hasta hace 8 días. La respuesta es no lo sé. Okay. No, yo entregué mi gestión, mi oficina, pero y cada dirección entregará. Correcto. Entregará la suya, ¿no? Te enterarás por los medios. Pues y con información que deben tener los senadores también. No, seguro. Bueno. Mucha suerte y muchas gracias, Germán. Al contrario. Martínez. Gracias. Ciro, gracias, Germán. Y no te pierdas, aquí siempre serás bienvenido, Germán. Muy amable. Siempre, ya. A ver si... A ti, a Manuel y a tu auditorio. Muchas gracias. Como senador podemos tener más contacto contigo. Muchas gracias y suerte a Germán Martínez. Gracias.